Hola y bienvenido al paso 8 de la jornada hacia la transformación. En el último paso aprendimos la importancia de las disciplinas espirituales en nuestro crecimiento como discípulos de Cristo. En este paso aprenderemos acerca de algunas ordenanzas y prácticas importantes que Cristo ha establecido para sus discípulos, incluyendo a nosotros. Al igual que las disciplinas espirituales, estas prácticas no son deberes religiosos que cumplimos para obtener salvación. La Biblia es clara de que la justicia viene solo por la gracia a través de la fe en lo que Jesús ya hizo. Tito 3:5 dice, Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Las ordenanzas y prácticas que analizaremos en esta clase son ayudas visuales que nos ayudan a comprender verdades y realidades espirituales. Una de las definiciones de ordenanza es práctica o ceremonia prescrita. Dios ha establecido y ordenado prácticas tales como el bautismo, la comunión, el matrimonio y el diezmo para nuestro bien. Y como ejemplo físico, recordatorio y testimonio de realidades y verdades espirituales. Es importante entender que, al igual que los 10 mandamientos, Dios no nos da estas instrucciones para su beneficio, sino para nuestra salud y bienestar. Él es bueno y sigue siendo el mismo. Ya sea que nosotros hagamos estas cosas o no, Él es Dios. Hace años había un programa en la televisión llamado El Padre Sabe Mejor. Y eso es cierto en nuestro caso. Nuestro Padre Dios sabe y quiere lo que es mejor para nosotros, aún más que nosotros. Es un buen Padre y sus instrucciones son para nuestra bendición. Amén. Aunque se entristece si elegimos no practicar sus instrucciones, porque Él sabe que nuestra desobediencia puede resultar en consecuencias negativas en nuestra vida. Pero su amor por nosotros nunca cambia. Así que en esta clase hablaremos de 4 de los fundamentos básicos u ordenanzas para la vida cristiana, que son el bautismo, comunión, diezmo y matrimonio. El bautismo, por ejemplo, simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hebreos 6, 1 y 2 se refiere al bautismo como una enseñanza elemental, básica para sus discípulos. El bautismo es una confesión pública, un testimonio que declara mi fe al mundo y declara que he decidido seguir en obediencia a Jesús. Al igual que los israelitas dejaron la esclavitud en Egipto y cruzaron el Mar Rojo y ver a su enemigo ahogarse mientras comenzaban su nueva jornada de fe a la tierra prometida. El bautismo simboliza al creyente dejando atrás su antigua vida e identidad y resucitando a la nueva vida en Cristo. Pablo lo describe así en Gálatas 2:20. Me encanta este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pedro dijo, he sido crucificado con Cristo. Esto significa que su antigua vida fue enterrada y que había resucitado a una nueva vida en Cristo. Con este verso está poniendo una estaca en el suelo diciendo, ya no soy el viejo yo, ahora soy una nueva creación en Cristo. Amén. El bautismo es la inmersión del creyente en el agua y simboliza que ha sido crucificado y resucitando a la nueva vida en Cristo. Colosenses 2:12 dice que sepultados con Él en el bautismo, en el agua fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Jesús dio testimonio y nos modeló el bautismo sometiéndose a ser bautizado por Juan el Bautista. Tal vez no tengamos una comprensión completa de lo que sucede en el reino espiritual cuando nos bautizamos. Pero recuerda,
Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como una paloma sobre él y el Padre Dios declaró, este es mi Hijo en quien estoy bien complacido. Amén. Cuando nos bautizamos, es posible que no veamos una paloma, ni oigamos la voz audible de Dios declarar nuestra identidad como sus hijos sobre nosotros. Pero estoy seguro que podemos saber nosotros que el diablo y todas las huestes espirituales entienden en ese momento que somos hijos de Dios. Yes. Antes de que Jesús regresara al cielo, nos ordenó ser bautizado y bautizar. En Mateo 28, 19 y 20, Jesús dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El bautismo no le hace a usted un creyente, pero testifica al mundo que ya es un creyente. El bautismo es un paso inicial para convertirse en discípulo de Cristo. Y desde la iglesia primitiva hasta ahora, se anima a todos los creyentes a ser bautizados con el siguiente paso en su jornada espiritual. Si desea aprender más acerca del bautismo, encuentre los recursos adicionales en la sección Subir más alto del paso 8 en línea y leyendo su Biblia. Encuentre una iglesia local o una familia de Dios o un mentor espiritual donde pueda ser bautizado y crecer. También queremos mencionar rápidamente el diezmo como una práctica espiritual que Dios estableció no para su beneficio, sino para la bendición de nosotros, sus hijos. Vemos la primera mención del diezmo en Génesis 14, donde Abraham presentó a Melquisedec, un sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, dice la Biblia, los diezmos de todo el botín que había tomado de la derrota de los amorreos en reconocimiento de la victoria y provisión de Dios. También Jacob, nieto de Abraham, dedicó el diezmo a Dios. Y Dios en el monte Sinaí incorporó la práctica del diezmo en la ley para que la obra y los obreros del ministerio pudieran ser provistos a través del diezmo. Y Levíticos 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es una cosa dedicada a Jehová. Es posible que no tengamos terrenos o cosechas para diezmar como lo hacían antes, pero tenemos trabajos e ingresos y 100% o todo lo que tenemos proviene y nos ha sido confiado por Dios. Como buenos mayordomos, devolvemos el diezmo en reconocimiento de sus bendiciones y su provisión. Y Dios nos desafía a probarlo con el diezmo en Malaquías 3, 8 al 12 nos desafía. Y así dice Malaquías, ¿acaso puede el ser humano robar a Dios? Pues ustedes me han robado. Esta es la respuesta. Y todavía pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y él dice, en los diezmos y en las ofrendas. La nación entera me ha robado y por eso cae en una maldición sobre ustedes, dice. El Señor Todopoderoso dice esto. Entonces, traigan todos los diezmos al granero del templo o la iglesia y así, dice, habrá alimentos en mi casa. Y añade, escuche bien, pónganme a prueba, dice, pónganme a prueba en esto y vean si no voy a abrir las ventanas de los cielos para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que sobreabunde. Alejaré también, dice, las plagas de sus campos para que no destruyan sus cultivos y para que sus viñas produzcan fruto. Lo dice el Señor Todopoderoso. Todas las naciones hablarán bien de ustedes. Cuando usted trae el 10%, Dios protege el 9% restante. El 90%. 90%, Cuando usted trae el 10%, Dios protege el 90% restante. El diezmo no es una petición del hombre, es una de las ordenanzas de Dios, a través de el cual nos permite asociarnos con Él, designando una parte de todo lo que nos ha dado hacia propósitos y objetivos de su reino. De su reino, amén. Tal vez usted ha escuchado a algunas personas dando ofrendas para hacer un pacto con Dios. La verdad es que Dios
es Dios quien hizo el pacto con nosotros por medio de la sangre de Jesucristo. Debemos diezmar y hacer ofrendas, pero no con el motivo de manipular a Dios y obtener lo que queremos. Vamos a hablar de pactos en las otras dos porciones y por eso queremos aclarar la definición de la palabra pacto. Pacto significa básicamente un acuerdo o promesa solemne. En hebreos, la palabra pacto, tal como se usa en la Biblia, significa cortar hasta que fluya sangre. Algunas personas dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento y ya no aplica hoy. Pero en este mismo capítulo de Malaquías, en el capítulo 3:6, Dios dice, yo soy el Señor y yo no cambio. Dice. Dios no ha cambiado de opinión sobre el diezmo y la bendición que quiere ofrecernos a través de él. No tenemos tiempo para entrar en más detalles sobre este tema, pero por favor lee el PDF para esta clase y revise la serie Una vida llena de bendiciones del pastor Robert Morris. Y lo siguiente que voy a decir puede ser un pensamiento profundo, pero el pastor Robert Morris dice que Dios dio a su hijo primogénito, único, al mundo, para salvar y proteger a los demás. En otras palabras, así lo dice, que Jesús es el diezmo, ¿verdad? Para proteger el 90, que son los demás. Eso es un pedacito de carne, ¿verdad? Para masticar ahí. Denle un vistazo a la serie Una vida llena de bendiciones. Creemos que será alentador para usted. Recuerde que usted puede encontrar información sobre esto en el enlace Subir Más Alto y nos vemos en la siguiente porción.